damos gracias a Dios, como les decía, por este tiempo. Damos gracias a Dios por estos medios también por los cuales podemos edificarnos, tener contacto, mirar nuestros rostros, y eso es una bendición muy grande. El apóstol Pablo escribió en Primera Timoteo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Creo que el predicador de esta mañana, para nosotros o para muchos de nosotros, es un ejemplo de un varón que ha trabajado arduamente por predicar y enseñar la palabra de Dios. Ha desgastado su vida en esto, y para nosotros es un honor tener al pastor Enoc Gutiérrez López, que va a compartir con nosotros este tema, que seguramente será de gran bendición y desafío para nuestras vidas. Pastor Enoc, no le quito más tiempo, por favor, enséñenos de la palabra de Dios. Gracias, Abiud, por la invitación de parte del grupo. Gracias por la bendición que representa para mí estar delante de ustedes. Para mí es una responsabilidad tremenda, porque no estoy frente a chamacos, sino estoy frente a siervos de Dios, unos ligeramente más jóvenes que otros en cuanto a años, pero todos con una responsabilidad que pesa en los hombros cuando uno trata de hacerlo bien para la gloria del Señor, el ministerio. Así que estar delante de ustedes es una bendición, pero también es una oportunidad para mí tremenda de sembrar algo respecto al tema el pastor y su equilibrio emocional. Una pregunta solo para estar bien seguro y no echar a perder ninguna parte del programa. ¿Cuánto tiempo normalmente tiene el que da una conferencia aquí? El tiempo para la conferencia. ¿Cuánto tiempo? 40 minutos, 50 minutos, 30 minutos. ¿Cuánto tiempo está el señalado? Más o menos. 40, está bien, más o menos. ¿40? Sí. Bueno, por algo que quiero decir. A ti te dan un tema que se llama El pastor y su equilibrio emocional. Precioso tema. Lo empiezas a estudiar, empiezas contigo mismo, empiezas con personajes de la Biblia y te metes aquí y allá. Ustedes son pastores y hacen temas y saben de lo que hablo. Entonces descubres que tienes 8 hojas tamaño carta para compartir y no te quejas. Sencillamente te dan deseos de proponer algo muy importante. Ojalá, ahora que he oído que hay preguntas también y respuestas, ojalá que este tema, yo lo agradezco mucho y me gustó, me desafió el tema, porque he vivido algunas partes de mi ministerio con necesidades emocionales muy profundas y he hecho algunos descubrimientos que me han ayudado y con los cuales he podido ayudar a pastores más jóvenes. Yo siempre digo bromeando que los de 50 años para arriba ya no te buscan para consejo, que solo te buscan los muchachones de 18 años hasta 49, porque ya los de 50 para arriba lo saben todo. Pero claro, es una broma. Sin embargo, lo que pasa es que el trabajo en este campo de aconsejamiento para la vida emocional, espiritual y física es enorme. Y una vez más lo descubrí. Así que yo solamente traigo un fajo de hojas aquí, pero no quiero ponerme a leer y decir anoten lo que puedan. Eso lo puedes hacer en un buen libro para pastores, que hay realmente buenos libros, como aquel de la depresión de, ¿cómo se me va el nombre de este? El que hizo el Sermón del Monte, un inglés. ¿Alguien lo tiene? Martin Lloyd.
Correcto. ¿Quién me lo dio? Andrés ¿Quién García, habló? hermano. Andrés, ¿dónde estás? Eh, Gracias. Martin Lloyd Jones. Y él hizo un libro sobre la depresión. Tremendo. Así que descubrí el campo, o seguí descubriendo el campo amplio. Y propongo, no sé cuándo, 4 de ustedes, si gustan incluirme, con gusto estaría, pero cuatro pastores tratando el tema en un solo tiempo, pero amplio, porque es un punto donde la victoria consolida o la derrota mata. Y hay pastores, ha habido pastores, misioneros y obreros a través de la historia que han muerto por causa de problemas emocionales, porque estos tienen un alcance tremendo y se convierten en problemas físicos después de ser problemas psicosomáticos y antes ser problemas emocionales o espirituales que no pudimos arreglar, no pudimos enfrentar. Y escuchen esto, pastores que se han quitado la vida, han recurrido al suicidio. Yo te puedo hablar de algunos casos. He tenido la oportunidad de conocer aproximadamente 800 pastores de trato. No nada más mira esos 10 pastores que están allá, sino haberlos tratado, no precisamente amigos cercanos, qué bueno fuera, pero el tiempo para hacer una amistad que se requiere es bastante tiempo, son años. Pero de ese núcleo de 800 pastores en toda la República Mexicana y fuera de ellas que yo conozco, por ejemplo, el que está en Uruguay, que está sirviendo al Señor, estoy nervioso, ¿cómo se me va el nombre de mi hermano que está ahorita oyéndonos? Pablo Simó, pastor. Pablo Simó, ¿dónde estás? Ahí, aquí estás. Aquí, pastor. Bueno, estás en Uruguay. Sí. Pero incluyéndolo a él, así como él, hay muchos que he tenido el privilegio de conocer. Él ha estado mucho más en contacto con mi hijo, pero yo he tenido el gusto de conocerlo y de sembrar un poquito en su vida. Y de entre esos 800, muchos están sin duda anhelando un consejo en el campo emocional de su vida pastoral. Así que este sería un tema que escarbar, es un tema que no tiene fin. Realmente necesitamos mucho. Yo solamente voy a tratar de picar un poco el interés en este tema. Ya marqué en mi reloj, no se preocupen. Ahorita llevo 7 minutos, ya sé cuántos me quedan. Pero no voy a acabar lo que hice para hoy. Empecemos de una vez. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Elías, bajo un enebro. Elías, después de haber tenido 18 experiencias en un solo día que lo agotaron, que le quitaron sus fuerzas físicas, que lo dejaron exhausto, nervioso, temblando. Un día entero, solo fue un día, una lucha. Él pensaba que estaba solo y dijo, yo he quedado solo y me buscan para matarme. Él no sabía que Dios se había reservado 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, pero Elías no lo sabía. Y él estaba luchando como contra demonios, porque la Biblia nos habla que los ídolos no son más que demonios. Y 18 cosas que no voy a mencionar ni 4, nada más para darles un ejemplo. Preparó solo el altar con 12 piedras de como 50 kilos cada una. Preparó él solo, nadie lo ayudó. Él era contra todos los baalistas. Luego, él solo abrió la zanja alrededor.
él solo destazó un animal de 400 kilos y lo preparó para que el fuego quemase la ofrenda. Él solo gritó durante 2 horas. Gritadle a vuestro Dios, tal vez anda de camino o está durmiendo. Él solo, y cuando él oraba, todos los demás, cientos de ellos, lo interrumpían y se burlaban de él. Y como esas cosas, subió dos veces el monte, 750 metros de escalada, monte Carmelo. Él estuvo contra todo el mundo. Y cuando ganó la victoria y cuando cortó 250 gargantas, los trozó, la impresión de la sangre, la impresión de matar a todos esos profetas por el poder de Dios, lo hizo caer en un cambio vertiginoso de estado emocional. De modo que cuando llega la mujerzuela terrible llamada Jezabel, le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana yo no he puesto tu persona como la de uno de mis profetas. Entonces Elías experimentó algo que nunca en su vida había experimentado. Tuvo mucho temor y emprendió una caminata y una carrera. Llegó a donde estaba un enebro, se echó bajo el enebro con estas palabras: frustrado, enojado, derrotado, entre comillas. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y se quedó dormido, y ya sabemos el tratamiento que Dios le dio. Un gran siervo del Señor, uno de mis favoritos en la palabra del Señor, pareciera que está derrotado, y el único camino que le queda es desear que Dios lo haga descansar, porque ya no aguanta la presión que estaba sintiendo en esos días. Y hace rato uno de mis consiervos aquí presentes o están oyentes leyó de Jeremías capítulo 20, donde Jeremías dice: no hablaré más en su nombre. Toma una decisión terrible, una decisión final. Ya no hablaré más en su nombre. No aguantó emocionalmente todo lo que estaba sufriendo externamente y llegó a la conclusión de dejar el ministerio. Pero en esos mismos tiempos Dios le mostró su mano poderosa y Jeremías en el capítulo 20 dijo: no obstante, sentí en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y siguió adelante a pesar de. Muchas veces tenemos que seguir el ministerio a pesar de que los hermanos no lleguen, a pesar de que los líderes no cumplan con su perfil, a pesar de que no haya recursos económicos suficientes para hacer la obra, a pesar de que el pastor comience a pasar hambre, a pesar de que uno de sus hijos le esté dando algún problema y esté en peligro el testimonio del hogar pastoral, a pesar de los conflictos que amenazan entre la pareja, entre el matrimonio, y tiene que seguir su camino. Esas son cosas que desgastan. Y no solo Elías, no solo Jeremías, sino he leído de otro hombre. Tú también has leído de aquel hombre que escribió la mayoría de los salmos, y en uno de ellos prácticamente, literalmente, agarra con su mano derecha su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún, y ese aún significa todavía, ese aún, hermanos, en nuestras vidas, cuando la podamos pronunciar, ese aún es un ancla, ese aún es la rama cuando la corriente nos trae y nos lleva a los rápidos
o nos lleva a una cascada terrible y encontramos una rama fuerte de un árbol talludo que está junto al río, la agarramos con toda nuestra fuerza. Agárrate de esta rama cuando digas, aún he de alabarle, aún quiero predicar, a pesar de la oposición o de todo lo que está pasando. ¿Por qué te abates? Y todos sabemos que abatir es matar, es hacer morir. Dicen en la narración de todos los días, 3 delincuentes fueron abatidos a tiros. Eso quiere decir fueron muertos. Entonces lo que David estaba diciendo, no te mueras, oh alma mía, espera en Dios porque aún he de alabarle. Y él mismo en otra temporada, porque las depresiones se repiten, las amenazas emocionales están a la orden del día. Qué difícil es animarte, qué difícil es lograr que tengas en tu misión o iglesia una bonita asistencia. ¿A quién no le gusta tener una asistencia nutrida de hermanos fieles? Pero cuando la asistencia baja, tus defensas bajan, tu gozo baja. No debería, pero a veces se pone a prueba nuestra vida espiritual en el campo emocional. Y David pasaba por momentos difíciles cuando dijo, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo. Se me hace que lo dijo así. Volaría yo y descansaría. Me iría a una región lejana. Eso se llama sentimiento profundo de soledad. ¿Cuántas veces a tu alrededor tienes 80 hermanos cantando fuerte, pero en tu corazón estás solo? ¿Cuántas veces te desgastas visitando gente, orando por ellos, como acaba de orar Moisés por una larga lista? Y a solas, en comunión con tu Dios. Y cuando tú estás en problemas, parece, no estoy reprochando, parece que nadie se acordara de ti. Parece que tú estuvieras solo. Parece que no hay pastor que te visite, que haga una visita pastoral doble. Y no solamente David, no solamente Jeremías, sino tú y yo conocimos a un hombre también que escribió estas palabras. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí. Para que Pablo pidiera 3 veces una petición antes de ser contestada era difícil. Tenía una fe tremenda, una fe, ahora sí que una fe férrea. Sin embargo, él dice, respecto a lo cual 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí, pero él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, oigan esto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿cómo termina el texto, hermanos? Entonces, soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es un ejemplo. Son algunos ejemplos. Podría darles otros 4 más, pero ya vi mi reloj. Podría darles otros ejemplos de gente que pasó por lapsos muy difíciles. De gente que como una vela se encendió por los 2 lados y dio mucha luz, pero se derritió pronto. Muchos obreros han muerto por encenderse tanto
alumbraron bastante, pero se derritieron sus vidas. Podría leerles y hablarles un poquito más de estas personas. Pero déjame contarte un poquito de una persona que lo vivió también. No como ellos, realmente ellos fueron titanes. Pero te quiero contar unos 3 minutos que la necesidad de mantener un equilibrio emocional es una necesidad que en la vida llegas a reconocer, pero que no lo sabes enunciar ni sabes lo que está pasando. Hay épocas en que de la nada lloras. Hay épocas en que te viene una tristeza y un desgano que no entiendes por qué. Te haces un examen médico y te dicen, orgánicamente usted está bien, usted debe tener algún estrés. Y todo mundo se refugia en el estrés. No toma en cuenta lo que se llama desgaste y no toma en cuenta lo que se llama agotamiento en la obra, que es la base principal de las depresiones que luego los psicólogos tratan y algunos lo tratan en vano, porque no es la solución científica, sino la solución es escritural y es espiritual. Y déjame contarte que en 1997 y 1998 es sencillamente una cápsula que te estoy compartiendo. 1997 y 98 fueron cruciales para mi ministerio en mi salud. Yo no sabía qué estaba pasando. De pronto lloraba sin que nadie me ofendiera. De pronto venía una tristeza profunda que invadía mi corazón. Analizaba cómo estaba mi familia y yo la veía bien. Mis hijos normales, estudiando, contentos. Mi esposa y yo en una buena relación, normal. No hablemos de nada superior. Sencillamente todo bien. Y yo decía, ¿qué pasa entonces? Veía yo la iglesia y la veía creciendo, creciendo. Fue el tiempo desde el 93 hasta el 5 o 6 años más, entre todos, hermanos, diáconos, maestros, gente que estábamos capacitando. Ya en ese tiempo, gracias a Dios, éramos 2 o 3 pastores y estábamos en una parte fuerte de crecimiento y yo experimentando esas cosas. Fui a una campaña, a un campamento en el Perú, en Lima, a un lugar bonito llamado Aucayama. Y ahí tuve mi primer encuentro con el agotamiento. Una noche estaba para para meterme en la boca una cuchara de sopa peruana exquisita. Ellos son buenos para las sopas peruanas. Y cuando estaba a punto de masticar para poder pasarlo como mi alimento, sentí que el maxilar inferior no respondió. Fueron 3 o 4 segundos, no más, de parálisis del maxilar inferior. Mi boca no supo qué hacer con la sopa. La tiré a escondidas en una servilleta. Eso no fue el problema es que yo tenía miedo. Me pasó por la mente parálisis facial, me pasó por la mente un problema cerebral, me pasó por la mente, ¿cómo se llama cuando te quedas como piedra? Paraplegia. ¿Embolia? Embolia. No sabía qué pensar. Cambió todo esa noche y todo el otro día. Casi no pude dormir, pensando en que esa cosa regresaría. No sabía lo que estaba pasando, pero me apresuro. Hablé con el pastor que me invitó, un misionero, un buen misionero norteamericano, apellidado
Williams, me parece que era su apellido, allí en el Perú. Su esposa con nombre latino, Gloria. Y yo le dije, hermano, tengo que contarle lo que me pasó para que usted esté enterado por si algo más difícil me pasa. Me ayudó mucho contárselo. Y entre otras cosas, tuve mucha comprensión de él y estuvo muy cerca de mí esos días. Cuando caí totalmente en una depresión, después lo supe, cuando consulté a una neuróloga aquí en Querétaro. Y la neuróloga me hizo preguntas y me dijo en qué trabaja. Y ahí empezó todo. Y el consejo que te dan cuando tienes un problema fuerte, te dicen, deje de trabajar en eso. O si no, bájele el 50%. Y si bien te va, te dicen, ya no tome café. Pero ahí es donde a mí me va más mal. Entonces, me di cuenta que estaba yo enfrentando algo terrible. Yo no sabía qué era. Si hubiera tenido a uno de ustedes, estoy seguro que cualquiera de ustedes que está ahorita frente a mí en esta pantalla, me hubiera podido ayudar en ese momento, pero no lo tenía yo. No podía contarle a tanta gente mis problemas en el pastorado, mis necesidades, mis aflicciones. No podía yo hacerlo. Fue el tratamiento largo. Fueron 3 lecturas consecutivas de 150 salmos los que me ayudaron en mi vida emocional. Ahí me di cuenta cuánto necesita uno de los demás. Y ahí te darás cuenta algún día cuánto necesitan de ti los hermanos y cuánto tú necesitas mucho de ellos. Déjame leerte estas cosas que siguen. Si puedes anotar una que otra en el camino, así como anotan los pastores, hacen notas y después cuando van a revisarlos, no saben qué escribieron. Pero tú sí vas a saber. El hambre emocional es tan peligrosa como el hambre física. Es más lenta, pero es igual de efectiva. Eso te lo voy a leer otra vez. El hambre emocional es tan peligrosa como el hambre física. Hambre, hablo de hambre, no de apetito, hambre. Es más lenta, pero es igual de efectiva. Una persona puede soportar la pobreza, el hambre, el sufrimiento, el peligro en un grado asombroso si tiene seguridad emocional y espiritual. Pero alguien que tenga todas las cosas materiales en la vida morirá emocionalmente al negársele las relaciones significativas. Y así el pastor puede pasar problemas y salir airoso, pero si carece de una buena salud y estabilidad emocional, su ministerio se apagará, morirá. Déjame leerte este parrafito de nuevo. Y así el pastor, escucha bien, el pastor puede pasar problemas y salir airoso, pero si carece de una buena salud y estabilidad emocional, su ministerio se apagará, morirá. Te podría yo contar de muchos ministerios que murieron, desgraciadamente y con tristeza, que dejaron el pastorado de la noche a la mañana. Y gracias a Dios, no por un pecado de orden moral o sexual o cosas así, sino sencillamente por no haber podido salir de un bache emocional. Dios entrenó a algunos hombres en ello. Dios entrenó a Abraham en la fe. Dios entrenó a Job en la paciencia. Dios entrenó a Moisés en la mansedumbre. Dios entrenó a Daniel en la determinación.
Dios entrenó a Pablo en el sufrimiento y el trabajo. Siempre que Pablo da testimonio de su vida, siempre habla de sus persecuciones, sufrimientos y trabajo en la obra. Nunca habla de sus milagros, nunca habla de sus predicaciones de contenido profundo. Siempre habla de lo que sufrió en persecuciones y de los trabajos que logró hacer para Dios. Te repito la lista. Dios entrenó a Abraham en la fe. Dios entrenó a Job en la paciencia, a Moisés en la mansedumbre, a Daniel en la determinación. Sin Daniel 1:8 no habría Daniel. Fue a los 17 años de edad aproximadamente que Daniel toma la decisión. Daniel propuso, determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que el rey bebía. Así que Daniel fue entrenado en determinación y Pablo en el sufrimiento. Esa madurez emocional está en un entrenamiento que el Señor nos da. Solo Él puede forjar hombres de Dios. Oye esto, solo Dios puede forjar hombres de Dios. Tú puedes colaborar con jóvenes y hazlo. Tú puedes formar un pastorado desde el punto de vista de las normas y del contenido doctrinal y entrenarlo y todo, y ayudarlo a hablar en público y todo. Pero realmente solo Dios puede forjar hombres de Dios. Le tomó a Dios 40 años hacer algo de Moisés. Dios es el que tiene el crisol en donde nos forma y nos moldea y lo hace todo a su tiempo. No olvidemos que somos seres físicos, emocionales y espirituales. El alma y el espíritu no son idénticos, son divisibles. Dice Hebreos 4:12. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. El alma y el espíritu se distinguen de manera muy estricta en lo tocante a la sepultura y resurrección del cuerpo. Dice la Biblia, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Según el uso bíblico, es posible trazar la distinción entre el espíritu y el alma. El espíritu es en el hombre la parte por la cual él conoce. 1 Corintios 2:11, conocidísimo. Su mente y el alma es el asiento de sus afectos, deseos y emociones, así como de la voluntad activa, el yo. El hombre como espíritu es capaz de ser consciente de Dios. Dice Job 32:8, espíritu hay en el hombre. Dice el Salmo 18:28, tú encenderás mi lámpara. Dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y dice el Salmo 13:2, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Ya que el hombre es cuerpo, tiene por sus sentidos conciencia del mundo que le rodea. Vamos a ver lo que se llama la realidad existencial. Pero antes, una de las causas principales de la enfermedad en general es la desobediencia a Dios. Por eso en Éxodo 15:26 dice que si obedeciereis a los mandamientos de Jehová tu Dios, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios enviaré a vosotros. Y tampoco nos hizo con los problemas emocionales de que la humanidad adolece hoy día. Temor, odio, depresión. Temor, odio y depresión.
Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre perfecto, pero el pecado nos impartió la carne. ¿Cuál es la realidad existencial? En la Biblia se prueba esa realidad. David y Absalón, ¿se acuerdan cuando David no perdonó ni dejó hablar a Absalón después que lo mandó traer, cuando Absalón había matado a su hermano? Y cuando Joab lo fue a traer, se lo llevó a David, y Absalón tenía hambre de pedir perdón y hambre de ser perdonado. Pero David le dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Eso le costó a David el reino, porque eso fue la semilla que hizo la sublevación de Absalón. Se le reveló al papá y le quitó el reino político. David dijo, váyase a su casa. En lugar de reprenderlo, de advertirlo, de hablarlo, de darle un castigo, qué sé yo, sencillamente lo ignoró. Otra realidad existencial de lo que es los problemas emocionales. Dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y el Salmo 42 entero, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Juan el Bautista, un hombre precursor, el precursor de Cristo, cayó, como dice Spurgeon, en el castillo de la duda. Después que había presentado a Cristo, he aquí el Cordero de Dios, después que lo había visto hacer milagros, sencillamente la duda lo asalta y le manda a preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir? La duda lo devoró. Y de Pablo, ¿qué dice la Biblia? De Pablo y Bernabé, hubo tal desacuerdo entre ellos, problema emocional. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Pablo dice, porque todos buscan lo suyo. Los apóstoles, diferentes a como muchos se los imaginan. Cristo les tuvo que decir varias veces, hombres de poca fe. Pero cerremos esta parte en esta ocasión. Veamos algunas de las manifestaciones más comunes de conflicto emocional en el pastorado. Quiero tomar estos últimos 15 minutos, los voy a contar bien. Veamos algunas de las manifestaciones más comunes de conflicto emocional en el pastorado. Número 1, falta de contentamiento. Falta de contentamiento. Oye bien, siervo de Dios, con todo respeto y amor te lo digo. Uno de los grandes problemas emocionales que suele enfrentar un pastor, un misionero, un evangelista, un siervo de Dios, es la falta de contentamiento. El contentamiento es una aceptación gozosa de las circunstancias que Dios ha permitido o dispuesto. Y me gusta más esta otra definición. Contentamiento, aprender a ser felices con lo que tenemos y somos. Aprender a ser felices con lo que tenemos y somos. Pablo dice en Filipenses 4, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para padecer hambre, como para estar saciado y como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contentamiento, contentos. No dice conformarse o resignarse. Cuidado con la queja. Por esa razón, uno de los hombres más contentos con su situación
lo encuentro escondidito en el Antiguo Testamento, cuyo nombre fue José. Y su historia es, pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con José. Cuando estuvo en la cárcel, Dios estaba con él. Cuando fue vendido, Dios estaba con él. Cuando fue llamado al reino, Dios estaba con él. No perdió su contentamiento. A veces no estamos contentos de cómo va la familia. Nuestra familia, hermanos pastores, no tiene que ser la familia perfecta, sino una familia normal, no súper espiritual. Hay gente que exige demasiado en las iglesias. Hay gente que exige demasiado a su pastor y a su familia. Quieren ver en los hijos de los pastores ángeles. Quieren ver en las hijas de los pastores ángelas. Quieren ver en el pastor el hombre perfecto, el hombre maravilloso, y en su esposa no menos. Cuidado con las presiones legalistas externas. Sin embargo, vigila tus prioridades. Dios en tu vida, tu familia después de Dios, tu ministerio después de tu familia y todas las demás cosas colocadas como quieras después del ministerio, después de Dios principalmente y de tu familia. A veces no estamos contentos de cómo va la obra. Hay periodos de crecimiento en la obra, hermanos, y hay lapsos difíciles. Hay periodos que se te van 10 hermanos y no te explicas por qué. Hay periodos que pasa un mes y no hay ni una sola conversión. La tentación número 1 es culparte. La tentación número 2 es recurrir a métodos. La tentación número 3 es estética, es arreglar mejor las bancas, tener un púlpito más atractivo y un templo más bonito. Pero ninguna de las tres son la realidad para el crecimiento. Sencillamente, busquen por favor 1 Corintios 3. Por favor. Primera los Corintios 3. Versículos 5 al 8. ¿Lo tienes, Daniel Gutiérrez? Sí, aquí lo tengo. Léetelo fuerte, por favor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Gracias, hijo. Hay periodos de crecimiento y hay lapsos difíciles. No voy a pedir que levanten su mano, pero ¿cuántos de ustedes levantarían la mano? Tampoco la vayan a levantar. Si yo les preguntara, ¿han tenido en las obras que pastorean algunos meses, por decir 3 meses, sin que el crecimiento numérico se mueva ni siquiera una persona? ¿Cómo te sientes cuando parece que la obra no avanza, cuando parece que no crece? Fui a un campamento a un país de Sudamérica hace muchos años. Tuvimos unas temáticas, gracias a Dios, muy bonitas y cultos preciosos, fructíferos en decisiones.
había varios misioneros norteamericanos ayudando, haciendo la obra y ayudando en el campamento, organizándola y todo. Buenos amigos hasta la fecha. En ese campamento había como 5 misioneros americanos. Y uno de ellos, en donde estuve en una de sus iglesias en ese país, después del campamento, me pidió un consejo. Yo me sentí raro, porque yo era menor que él de edad, porque él era y es un buen hombre, un siervo muy fiel del Señor, y me estaba pidiendo un consejo. Y el consejo era aparentemente muy práctico. Él tenía una misión que formó desde cero. Tenía una asistencia de 40 personas en una sala de una casa, un estilo muy bonito que usaban los misioneros y que usan todavía algunos misioneros americanos que llegan a Latinoamérica para hacer la obra y comenzar en una sala y comprar sillas y todo eso. Pero él, el consejo que quería, salimos a tomar un café y me dijo, hermano, no estamos creciendo. Ya tiene mucho tiempo que pareciera que vamos hacia atrás. El grupo es pequeño y no solamente no estamos avanzando, parece que nos estamos debilitando. ¿Qué opina usted? ¿Qué estoy haciendo mal? Me siento muy triste, he perdido el propósito. Si esto no se arregla, no sé qué voy a hacer. Si voy a regresar a mi país y renunciar a este esfuerzo que estoy haciendo. Y Dios siempre viene en nuestro auxilio. Cuando aconsejes a alguien, solamente escucha a esa persona bien. Escúchalo bien. Esa es tu parte mejor. Ora en tu corazón. Pero escúchalo detenidamente por si le haces preguntas respecto a lo que te compartió. Yo me propuse escucharlo. Todos esos 40 minutos más o menos que me habló y algunas lágrimas, lo escuché. Pero al acabar de plantear su problema, yo no estaba todavía seguro de qué decirle y menos de tratar de arreglar su problema. Pero Dios nunca te deja, nunca. Llega este texto a mi mente y ¿saben lo que hice? Le dije, mira hermano, te quiero hacer unas preguntas. ¿Estás preparándote bien para dar tus lecciones y predicar la palabra? Y le vi una sonrisa y me dice, sí, hermano, tenga la seguridad. Si hay algo que trato de hacer bien es mis enseñanzas, darlas bien, prepararlas bien, darles prioridad. Yo le decía, qué bueno. Y luego le dije, ¿estás haciendo en el tiempo de visitación la parte que crees que debes hacer? No sé qué método uses, cómo visites, pero ¿estás visitando gente? Y me dice, gracias a Dios, sí lo he estado haciendo. Y hay un hermano que ya empieza a ayudarme y lo hacemos juntos. Número 2, palomita. Luego le dije, ¿estás orando por tu gente lo suficiente? ¿Estás poniéndolos en las manos del Señor y pidiéndole al Señor crecimiento para que Él trabaje en las vidas de todos? Y me dijo, tenga la seguridad, pastor, de que sí lo estoy haciendo. Y luego le dije, y a los pocos que tienes en la actualidad, aunque yo veo que es un grupito muy bonito, pero claro, lo que tú quieres ver es algo más grande, le dije. Pero los pocos que estás haciendo aquí, estás tratando de instruirlos bien para que ellos también ganen a otros. Y me dice, sí, actualmente estoy usando estas y estas formas para hacerlo. Sus 4 respuestas o 5 fueron positivas. Y yo le dije, tengo buenas noticias para ti. No te preocupes por los tiempos. No te preocupes por los números. Preocúpate por seguir haciendo lo que estás haciendo. Quédate con paz en tu corazón. Quédate con tranquilidad en tu alma y en tu mente. Porque mira lo que aquí dice. Yo planté,
Apolos regó, pero el crecimiento, y le pedí que él me lo leyera, y con lágrimas leyó, lo ha dado Dios. Y le dije, así que mi consejo no es del otro mundo, es sencillamente lo que yo procuro hacer en el campo donde estoy, hacer bien todo lo que me toque hacer, y luego dejo que Dios se encargue del crecimiento que yo no puedo dar. Yo no puedo mover voluntades, yo no puedo tocar corazones, pero puedo hacer la parte que me corresponde bien. Si algo no estás haciendo bien, corrígelo, hermano. Pero si lo estás haciendo bien, espera. A su tiempo vendrá el fruto. Y en sus propias palabras me dijo lo que decimos en México: hermano, me acaba de quitar un peso grande, gigantesco de encima. Y yo le dije, pues Dios me lo quitó a mí antes porque yo no sabía qué decirte y Dios me dio este texto. Entonces, a veces no estamos contentos de cómo va la obra. Y quiero finalizar por hoy. A veces no estamos contentos con el sostenimiento. ¿No dolió ningún callo por ahí? ¿No? Qué bueno. A veces no estamos contentos con el sostenimiento, y menos en el tiempo de pandemias, donde el sostenimiento ha bajado hasta el 50% y los trabajos, los empleos de mucha gente se ha perdido y las ofrendas han bajado significativamente. Pero no hablemos de este tiempo. A veces no estamos contentos con el sostenimiento. Las condiciones difíciles de la economía actual hacen necesaria una mejor administración y un contentamiento con paciencia. Mientras el pastorado se dignifica más, repito, mientras el pastorado se dignifica más, aunque no estamos en la situación de otros países. 6 razones hay por las cuales los obreros son pocos y no se ha dignificado el pastorado. Tome nota de esto en su mente porque no lo va a poder escribir. 6 razones hay por las cuales los obreros son pocos y no se ha dignificado el pastorado, y en consecuencia no hay buen apoyo económico para los obreros. 1. No se ora con fervor. Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies. No se ora. 2. Egoísmo de padres. Entre paréntesis, no le quieren dar un hijo a Dios y a su obra. Dios no fue egoísta cuando nos dio a su hijo. Pero hay familias que cuando un hijo se rinde al ministerio, se oponen, lo molestan, lo sacan del camino y se enojan porque quiere dar su vida al Señor. Número 1, no se ora. Número 2, egoísmo de padres. Número 3, egoísmo de iglesias y líderes. ¿Por qué? Porque no hay semillero. Nota esa palabra, me encanta, me llevo mucho con ella. Un semillero es cuando un pastor o pastores procuran tener en su iglesia siempre 2, 3, 4, 5, 10, 15. En nuestro caso, y para la gloria de Dios, docenas de gente entrenándose, algunos ya en el pastorado, otros como pastores auxiliares, otros en el instituto, otros en el liderazgo, pero están siendo entrenados. Y esta es la tercera razón por la que no hay suficientes pastores y obreros: egoísmo de iglesias y líderes. 4, concepto pobre del pastorado en cuanto a su significado. Concepto pobre del pastorado en cuanto a su significado. Cuando el concepto bíblico dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, de doble honra. 5, criterio débil de iglesias en cuanto al sostenimiento.
las iglesias más fortalecidas que yo conozco, y no precisamente en número, tienen un alto concepto del pastorado. ¿Sabían que el pastorado está a nivel profesional? En la Constitución está en el artículo 130, que el pastor es un profesional. Un empleado de Avianca, en uno de los vuelos que yo hice a la República de Chile hace años, me dijo una vez, entre todo lo que me preguntó, su profesión. Y yo le dije, soy pastor bautista. Y ya escribió en el papel, vi que puso algo así como una aprobación y me dijo, adelante. Ya me reconoció la visa y todo lo demás. Pero ahí me di cuenta que el pastorado es respetado como una profesión. Pero ¿por qué? ¿Por qué no hay apoyo económico suficiente? No se ora con fervor, egoísmos de padres, egoísmo de iglesias y líderes, concepto pobre del pastorado, criterio débil de iglesias en cuanto al sostenimiento, o sencillamente, sexto, porque algunos deshonran el ministerio, porque algunos deshonran el ministerio. Yo llevo en el compañerismo prácticamente, en el compañerismo asistiendo, llevo como 54 años, pastoreando llevo 50, 51 casi. Pero en el compañerismo, conociéndolo y siendo parte de él, llevo como 54 años. Y me ha tocado la tristeza aquí, allá y acullá de ver pastores que a lo largo del camino han deshonrado el ministerio con inmoralidad o con pereza o con ganancias deshonestas o con un temperamento iracundo o con señorío o sencillamente admitiendo acanes en la congregación. Yo veo, no sé ustedes, pero me puse a contar los requisitos para el pastorado. No sé por qué antes contaba yo 22 requisitos, entre ellos marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, todos esos. Contaba yo 22, pero hice mi recuento hace algunos años y resulta que son 30. Entonces ahí me doy cuenta por qué algunos no pueden con el pastorado. Son 30 requisitos, incluyendo 1 Timoteo 3, Tito 1, 1 de Pedro capítulo 5, 30 requisitos. Por eso es correcto pedir oración a los hermanos por nuestro pastorado. Dios quiere obreros que dignifiquen el ministerio. Un pastor con afán continuo, con amargura contra las circunstancias, no puede ser efectivo. Tiene que practicar la dependencia. Tiene que comprender la enseñanza bíblica y tiene que pedirle al Señor una buena administración. Esas son algunas razones. Y termino completamente. Termino. Celos. Celos. La primera definición que quiero dar de celos es sentimiento no amistoso causado por los bienes que otros tienen. Sentimiento no amistoso causado por los bienes que otros tienen. Pero me gusta más la segunda definición. Inquietud de la persona que teme que aquella a quien ama dé la preferencia a otra. Celos. Inquietud de la persona, sea hombre o mujer, que teme que aquella o aquel a quien ama dé la preferencia a otra. Pero me gusta más la definición bíblica que tiene 4 palabras. Celos, definición bíblica, obra de la carne.
obra de la carne, temor de ser desplazados. Eso es lo que nos hace competir unos con otros. Supérese en el ministerio, supérese, pero no compita. No compitas con tu consiervo, no compitas con el predicador X, no compitas con el maestro de adultos, no compitas con el copastor o con los pastores asistentes. No nos mandó Cristo a competir, sino a colaborar juntos en la obra. No compita con el Espíritu Santo. Él fue el que dio los dones. Hay dones fuertes y más visibles, pero todos tienen su utilidad e importancia. Además, los dones se complementan. 1 Corintios 12 está la prueba de que los dones se complementan, como es el caso de un pastor y un evangelista. El evangelista predica fuertemente, persuade a las almas. Dios le dio ese don. Las almas vienen a los pies de Cristo. El evangelista se va a hacer otra campaña. El pastor se queda porque es pastor estable en la congregación. Toma el fruto, lo pule, lo limpia, lo embellece, lo trabaja, como aquel que vende manzanas y las limpia, las encera para que se vendan. Entonces el pastor cuida del fruto y lo hace reproducir. No perdamos la bendición de complementarnos. Algunos son pastores, otros son misioneros, otros son evangelistas, otros son maestros, otros hacen el aseo de todo el templo como una estrategia para que sea atractivo. Nos complementamos todos. Dios es el que premiará. No olvides, no el hombre. Yo creo que hasta ahí llegamos en esta parte, porque ya se pasó más de una hora. Quiero entregar este tiempo y agradecer por lo que pude compartir. Y mi consejo, mi sugerencia es que un día tuviésemos en este mismo grupo unos 3 o 4 compartiendo en un tiempo más largo muchos aspectos que faltan de tratar, como es el desaliento, los celos, la depresión, el cansancio espiritual. Que Dios les bendiga, hermanos.